En esta siguiente lección, que es la lección número 2, vamos a hablar acerca de múltiples direcciones de separación o partición. Si ustedes recuerdan en la lección anterior, que fue la primera de este curso, hablamos un poco acerca de cómo obtener lo que es el núcleo y cavidad de alguna pieza dentro de SolidWorks. Entonces, no siempre va a ser posible obtenerlo de manera directa, es decir, va a haber ocasiones en que nuestra pieza va a ser más compleja y por lo tanto va a tener múltiples direcciones de separación. Entonces, lo que vamos a revisar en esta lección va a ser a cómo utilizar un comando que se llama análisis de corte sesgado. Este comando nos va a permitir podernos dar cuenta en nuestra pieza qué región quedaría atrapada a menos de que utilizáramos, por ejemplo, algún corazón lateral. Entonces vamos a aprender también a crear corazones laterales, a crear botadores y a crear pines para lo que es el corazón. Y por último vamos a hablar un poco acerca de la creación de electrodos de forma. Dentro del programa no hay una aplicación que nos permita crearlas directamente, sin embargo lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a poder ver que la aplicación se puede crear, o lo que es el electrodo de forma lo podemos crear con algunas técnicas de combinación de elementos. Entonces vamos a regresarnos a lo que es el programa para empezar a ver el caso de estudio del que vamos a hablar en esta lección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo prácticamente terminado lo que es el molde. Entonces voy a bajar un poquito para que veamos la estructura que tiene el árbol de historia. Pues le están haciendo lo que sería un factor de escala, es decir, lo están expandiendo un poquito. Después le vamos a hacer lo que es una línea de separación. Hay dos líneas de separación. Después recuerden que vendrían las superficies desconectadas, después vendrían también las superficies de separación, y por último están realizando algunas otras cosas para crear corazones laterales. Por ejemplo, estoy seleccionando con clic izquierdo del lado de la derecha en el árbol de historia. Perdón, lo selecciono del lado de la izquierda y del lado de la derecha se ilumina en color azul, y lo mismo con el de acá. Entonces, lo que nosotros vamos a abrir, me voy a regresar a lo que es el caso de estudio, va a ser un archivo similar, pero en el que no tenemos creado los corazones laterales. Me pide crear o empezar con el reconocimiento de las operaciones. Recuerden que una cosa es el diagnóstico de importación. El diagnóstico de la importación es la parte que realizamos en la lección anterior, en donde cuando yo no creé la pieza dentro de SolidWorks, el programa me indica que yo puedo verificar si no hay algún problema en caras o superficies. El caso de FeatureWorks es una aplicación que me permite crearle un árbol de historia cuando la pieza es importada. Si ustedes se dan cuenta, en el árbol de historia pues tengo una pieza importada. Sin embargo, yo no quiero crear ese árbol de historia, voy a presionarle que no y vamos a empezar a ver la estructura. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya lo que hicieron en el caso de estudio es adelantar un poco. ¿Por qué? Porque ya crearon lo que es el núcleo y cavidad de esta pieza. Ahora nosotros vamos a regresar lo que es nuestro árbol de historia hasta abajo de qué operación. Voy a bajar un poquito más, hasta abajo de la operación de escala. Ahí lo tengo. Y lo que vamos a ver es que, pues a final de cuentas, yo tengo ahí mi pieza, únicamente era la pieza importada, después se le creó un factor de escala, después vamos a ver que le crearon una línea de separación. Recuerden que la línea de separación, ¿para qué me sirve? Vamos a editar la operación para que la veamos. Vamos a ver con qué ángulo de salida estuvieron revisando lo que sería la línea de separación. Entonces están tomando como referencia el plano top, el ángulo de salida es de 1 grado, y ahí si se dan cuenta, pues el color verde y el color rojo me define la zona que quedaría en una placa y la zona que quedaría en la otra. Entonces ahí no se le ve ningún problema, automáticamente me está haciendo todo el contorno morado que se ve, son aristas que me definen la línea de separación. Entonces presiono mi botón de aceptar y vamos a ver que después hicieron una línea de separación 2. Esa línea de separación 2 la voy a editar para que ustedes vean en dónde está. Entonces solamente di clic derecho, edité, y la están tomando aquí en esta parte, no porque aquí vayan a separar las placas, pero sin embargo están creando esta línea de separación aquí para utilizarla como límites, todas las aristas para mi superficie desconectada. Presiono el botón de aceptar y bueno, ahí vendrían las superficies desconectadas. Recuerden que las superficies desconectadas nos sirven para topar absolutamente todos los lugares en donde existan barrenos o donde existan ranuras en nuestra pieza. ¿Por qué? Porque ya sea en la placa superior o en la placa inferior, pues se tiene que formar eso, ¿no? Entonces aquí están ocultas, las voy a expandir para que lo vean. Aquí está oculto, le doy clic derecho, mostrar, y bueno, pues ahí tendría varias superficies de separación, ¿no? Entonces voy a ocultarlas nuevamente. Ahora, lo que yo quiero que vean es que voy a bajar. Si yo me regreso nuevamente a esta parte de aquí, voy a utilizar el comando de análisis de corte sesgado. El comando de análisis de corte sesgado, ¿en donde lo voy a encontrar? Hay una barra de herramientas que se llama herramientas de moldes, y lo que yo voy a hacer es seleccionar mi herramienta que se llama análisis de corte sesgado. Lo primero que me va a pedir es un plano o dirección de desmoldeo. Recuerden que eso únicamente puede ser cualquier cara plana o cualquiera de los planos predefinidos que define la dirección hacia donde sale la pieza. Ahí me indica con una flecha que sería hacia la parte de arriba, y
vamos a activar esta parte que está por default activada, dice resaltar regiones ocluidas. Entonces aquí me dice, si tú vas a sacar hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, como sea, vas a mover la placa hacia arriba, la placa inferior hacia abajo, perdón, y la placa superior hacia arriba, las regiones que están en color rojo serían o quedarían atrapadas, es decir, tú no puedes sacar tu placa hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esas regiones quedarían atrapadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer en todas las regiones que quedan atrapadas, tanto esta como esta, es realizar corazones laterales. ¿Por qué corazones laterales? Pues porque el corazón lateral me va a permitir poderlo sacar de forma lateral, generar los huecos, generar las partes donde no existe el material y así poder generar las ranuras y poder después sacar ya mi placa superior y mi placa inferior, ¿no? Entonces, para eso me sirve el comando de análisis de corte sesgado. Voy a presionar el botón de aceptar y vamos a bajar hasta el final para ver la estructura del árbol de historia. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es que las placas, lo que es el núcleo y cavidad, como decíamos al inicio de la lección, ya adelantaron un poco y ya fue creado, que es algo que ya vimos en la lección pasada. Sin embargo, lo que yo quiero que vean ahora es que hay algunos croquis. Por ejemplo, hay un croquis que se llama Sidecore, que me va a servir para crear el corazón lateral. Si se dan cuenta, el croquis ya también está hecho, pero el primer procedimiento pues sería realizarlo, ¿no? Después viene otro croquis que se llama Core Pin, que me serviría para crear los pines del corazón, y por último viene otro croquis que se llama Lifter. Entonces el lifter sería como un botador que me permitiría crear lo que sería un sobrematerial en la placa o en el corazón para poder generar la ranura en la pieza ya final. Por ejemplo, en la carcasa, digamos que sea de plástico de este taladro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo crear corazones laterales? Primero pues debo ubicar en donde los necesito. El comando de análisis de corte sesgado me sirve para ubicar en donde se necesitan. Ya vimos que las regiones rojas son las regiones que quedan ocluidas, por lo tanto necesito crear corazones laterales en esa parte, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que si yo ya creé el croquis, pues únicamente selecciono mi croquis y activo mi comando de núcleo. No es núcleo cavidad, el núcleo cavidad recuerden que sirve tanto para la placa superior como la inferior. Cuando yo quiero solamente crear algún corazón lateral o algunos pines o botadores, presiono el botón de núcleo. Ahí ya tengo seleccionado mi croquis y automáticamente el programa me da la vista preliminar. Me dice que el croquis que está tomando como referencia fue el que yo seleccioné, es decir, el que se llama Sidecore. Después me dice que la cara 1 es la que se iluminó un poco de color rosa. Es la cara que toma como referencia para empezar a crear lo que sería la operación de extrusión. Y después me dice que la placa en donde lo estaría haciendo sería la que está de color morado. Es decir, depende de la ubicación del croquis, el programa busca cuál sería. Obviamente si yo no quiero que sea aquí, pues podría tocar la placa de abajo, pero en realidad yo sí quiero que lo sustraiga de esta placa superior. Ahora vamos a ver hasta dónde lo va a hacer. Por ejemplo, en este caso me dice que yo tengo, o puedo decirle que lo haga, por ejemplo, por todo en la dirección 1, y por todo lo que va a hacer es ajustar la extrusión hasta donde termine el material. Y luego de este lado, pues podemos decirle que lo haga hasta cierta distancia, ¿no? Yo le puedo decir que se meta un poquito más. En este caso, pues vamos a ver cuál es el valor que nos están pidiendo. Déjenme revisarlo. Vamos a ponerle que voy a bajar un poquito más para que lo veamos aquí en el manual. Entonces, aquí estamos revisando la parte de análisis de cortes sesgados, ahí ya la tenemos. Y vamos a ver qué valores nos pide. Nos pide que sea de 7.5 y que también tenga un ángulo de salida de 5 grados. ¿Para qué es esto del ángulo de salida? Pues para que podamos sacarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí activé el parámetro de ángulo de salida, cambio el valor a los 5 grados, doy un enter y le voy a decir que esta profundidad, que sería la otra, si se dan cuenta sería desde la cara hacia atrás, es de 7.5. Entonces ahí voy a presionar mi botón de aceptar y lo que yo tengo que ver es cómo me genera el hueco en esta placa. Ahora si se dan cuenta el ángulo de salida está muy cerrado, entonces voy a tener que editar la operación, le doy un clic derecho, la edito y voy a indicarle que el ángulo de salida sea hacia afuera. Entonces con eso cambio la forma en cómo se está generando la inclinación y obviamente en esta placa de aquí me está haciendo un hueco. Entonces ahí ya tengo el hueco, pero el corazón que yo acabo de crear debe ser un sólido. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En mi carpeta de sólidos dice sólidos de núcleo, le voy a dar un clic derecho, ahí dice que está oculto, le doy otra vez un clic derecho para mostrar y vamos a cambiar la transparencia de las placas para que se note un poco más. Si yo presiono este botón de aquí, vean esa flechita de aquí, puedo controlar cómo se ven cada uno de los sólidos, ¿no? Entonces si se dan cuenta el de aquí tiene una transparencia, si yo le doy clic derecho puedo seleccionar cambiar la transparencia, le voy a volver a dar otra vez clic derecho, cambiar transparencia, me lo está dejando de la misma manera. Bueno, vamos a intentarlo con el de arriba, que sería el núcleo de aquí,
le voy a dar un clic derecho, voy a ocultarlo, lo voy a volver a mostrar. Y bueno, ahí ya me lo está mostrando, ¿no? Pero me lo está mostrando como si fuera transparente. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es darle clic derecho, cambiar transparencia. Y vamos a ver cómo me lo está mostrando. Otra vez clic derecho, cambiar transparencia. Y ahí ya me lo está mostrando como sólido, ¿no? Entonces en realidad pues esto sería sólido. Si yo quiero lo puedo abrir por separado. ¿Cómo lo puedo abrir por separado? Le doy clic derecho y selecciono algo que dice insertar en nueva pieza. Ahí lo voy a insertar, le voy a decir que sí, que se llama así. Me dice que las unidades de la pieza, que en este caso fue creada aquí, son diferentes, que si yo quiero equipararlas o dejarlas iguales, le voy a decir que sí. Y ahí lo que vería sería mi pieza por separado. Lo voy a guardar en el escritorio, vamos a dejarle el mismo nombre para ahorrar tiempo. Y lo que yo quiero que vean es que estos son los 7.5 milímetros a los que se refiere, ¿no? Entonces a final de cuentas estos salientes que están aquí me servirían para poder hacer, ¿qué cosa? Pues las ranuras en lo que es la carcasa del taladro. Entonces ahí ya creé uno. Vamos a continuar, voy a desactivar la parte de análisis de cortes sesgados y este otro croquis que está aquí me va a servir para poder crear ¿qué cosa? Pues para poder crear el otro corazón que me va a servir para hacer esta ranura. Entonces ahí ya lo seleccioné, presiono el botón de núcleo, ahí automáticamente me está creando una vista preliminar y vamos a ver qué valores son los que me piden para el segundo ejemplo. Entonces para el segundo ejemplo ahí ya tengo el croquis, me dice que va a ser 12.5 y 12.5. Entonces vamos a seleccionar, desactivar primero el ángulo de salida, ahí no requerimos ángulo de salida, sin embargo va a ser 12.5 y en la otra dirección van a ser 12.5. Si se dan cuenta, únicamente la intención de esos 12.5 es cubrir esta región para poder tener la oportunidad de generar un saliente en el corazón que me permita crear esta ranura en la pieza final. Entonces ahí ya lo tengo. Voy a presionar mi botón de aceptar. Bien, por ejemplo, vean, aquí quiero presionar aceptar, pero me dicen que no se ha especificado el núcleo del que se va a extraer o la placa en donde lo van a hacer. En este caso sería la inferior. Ahí lo selecciono y presiono mi botón de aceptar. Y ahí automáticamente, si yo me giro, pues tengo que ver esta parte aquí, ¿no? Entonces, lo mismo puedo hacer con este otro. Le doy un clic derecho, sería el núcleo 2. Para ver cómo quedó finalmente, presiono mi botón de insertar en nueva pieza. Me va a pedir que le asigne un nombre, le voy a dejar el mismo. Otra vez me habla de que las unidades son diferentes, las van a volver iguales. Presiono el botón de sí y otra vez me pide guardar con un nombre. Dejamos el mismo nombre para ahorrar tiempo y este saliente sería el que me permitiría, ¿qué cosa? Pues realizar esa ranura en mi pieza final. Entonces, bueno, eso es en cuanto a corazones laterales. Vamos a continuar viendo ahora lo que son los pines en el corazón. Ahí también por cuestiones de tiempo, en lo que es el caso de estudio, pues ya viene preparado un croquis. Ese croquis me va a servir para poder hacer los pines en el corazón. Entonces los pines me van a permitir poder fijar lo que sería la placa del corazón para que no haya movimientos. Entonces ahí tengo lo que es el croquis. Lo único que tengo que hacer es lo selecciono, presiono mi botón de núcleo y ahí automáticamente me está haciendo una vista preliminar. Entonces recuerden que lo que va a generar son salientes que se tienen que sustraer obviamente de estas placas, ¿no? Entonces por lo tanto ahí le voy a decir que quiero que sea por todo y automáticamente veo que lo está ajustando, ¿no? Entonces ahí vean que la instrucción está siendo ajustada a la forma que encuentra en este lado y vamos a ver cuáles son las condiciones finales que me piden, ¿no? Es únicamente por todo y la otra condición sería una profundidad de 0. Entonces ahí lo voy a cambiar a 0. Ahí ya lo tenemos porque por todo pues únicamente tiene que llegar hasta que haga contacto al final de esta placa en color amarillo. Ahí presiono mi botón de, vamos a ver, voy a desactivar la parte del ángulo de salida y ya está desactivado, presiono mi botón de aceptar y pues tengo que ver cómo se generan algunos barrenos aquí y cómo se deberían generar los sólidos, que es lo mismo que hace un rato, ¿no? Que este que estoy seleccionando. Entonces bueno, ahí ya los tendríamos. Lo siguiente que vamos a hacer es generar un sketch. Este sketch si no lo tenemos disponible, pero lo vamos a generar para, déjeme ver aquí. Bueno, aquí me dice que ya examine los resultados. Tengo lo que serían los salientes, que en este caso son los pines del corazón. Los voy a mostrar, vamos a ocultar todo esto de aquí. Presiono mi botón de ocultar, ahí están ya. Voy a cambiar la transparencia, presiono mi botón de ocultar y ahí tendría ya los 3 corazones que yo realicé, ¿no? Esto que se ve aquí, pues obviamente se ve en color transparente. Recuerden que los tenemos que ir a buscar en esta parte. Vamos a ver cuáles son. Tienen que ser los últimos. Ahí los estoy seleccionando. Están poniendo todos en color azul. Me faltan algunos. Ahí están ya. Presiono el botón de cambiar transparencia. Y nuevamente voy a tener que seleccionar para cambiar la transparencia. Tenemos que hacerlo 2 veces. El programa se desfasa un poco en esta parte. Presiono cambiar transparencia. Y pues ahí ya se ven en color normal, ¿no? Entonces esos fueron los pines que nosotros estuvimos creando.
Entonces, eso es en cuanto a los corazones laterales. Si se dan cuenta, es muy simple, solamente hay que crear el croquis, hay que indicarle de qué placa se va a sustraer, si es la superior o si es la inferior, y automáticamente el programa ajusta. Vean que aquí, por ejemplo, está haciendo el ángulo de salida a la forma que tengo aquí, y ya tendría la posibilidad de generarlos de manera muy rápida. Entonces, eso es en cuanto a los corazones laterales. Ya no nos va a servir para nada más esta pieza, vamos a cerrarla. Y vamos a continuar hablando un poco de lo que son los electrodos de forma. Entonces, cuando yo tengo que realizar maquinados que son complejos, pues realmente con herramientas convencionales no es posible generarlos, sino que es común utilizar lo que es el proceso de electroerosión para que con un electrodo de forma se puedan crear algunas formas complejas. Entonces me dice que abra yo una pieza que viene preparada para realizar esto, se llama electrodo, la vamos a abrir. Voy a cerrar las otras, le digo que no quiero el reconocimiento de las operaciones, déjenme cerrar las anteriores que estuvimos utilizando. Voy a seguir cerrando el caso de estudio terminado y voy a seguir con la última pieza, esta de aquí, para únicamente dejar abierta la que nos va a servir para ejemplificar esta parte de los electrodos. Entonces, si se dan cuenta, voy a ocultar, con clic derecho esto, presiono mi botón de ocultar. Aquí tengo únicamente un bloque en color rosa, pero lo que yo quiero de ese bloque en color rosa, ahí lo estoy ocultando, con control Z lo regreso, clic derecho y presiono el botón de mostrar. Es que quiero que este bloque en color rosa me pueda realizar este maquinado que se ve aquí. Por lo tanto, yo tendría que darle la forma interna. Voy a ocultarlo. Yo quiero que me sirva para realizar este maquinado. Voy a regresar con control Z. ¿Cómo podría yo hacer que la placa en color rosa tenga la forma de la cavidad en color gris? Pues hay algunas herramientas dentro del programa que nos pueden servir para lograr eso de una manera rápida. Entonces esas herramientas son herramientas de combinación y lo que nosotros vamos a hacer es que esas herramientas me van a poder servir para que yo le diga que este es mi sólido principal y que elimine este de aquí y me va a dejar como resultado un contorno similar al de la parte interna. Entonces lo voy a hacer para que lo vean y luego vamos a ver que se elimina esta placa cuando yo utilizo mi comando de combinar, por lo tanto vamos a tener que copiarla. Pero bueno, ¿dónde encuentro esos comandos? Lo voy a encontrar en el menú de cascada insertar, ahí voy a encontrar algo que se llama operaciones y un comando que se llama combinar. Entonces, ese comando que se llama combinar, yo le puedo decir que puedo agregar, es decir, juntar varios sólidos para hacerlos uno solo. Puedo eliminar, puedo decirle que hay un sólido principal, que en este caso sería este, y que lo que quiero eliminar sería el de color gris. O que puedo hacer que los dos se vuelvan uno en la parte en donde se juntan, que sería la opción de común. Sin embargo, lo que queremos hacer aquí es eliminar, por lo tanto el sólido principal es la placa de color rosa y los sólidos a eliminar es el de color gris. Si yo presiono el botón de vista preliminar, tengo el resultado de lo que me estaría entregando. Entonces eso es lo que yo quiero. Obviamente esto que está aquí son barrenos internos que tiene la placa. Voy a presionar el botón de aceptar y ahí tendría esto como resultado. Sin embargo, yo ya no puedo ver la placa con la que estaba trabajando para ver cómo va la forma que estoy realizando. Es por eso que les decía que la tendríamos que copiar. Voy a regresar un poquito mi árbol de historia hacia la parte superior. Esta placa de aquí se elimina cuando yo realizo el proceso de combinación. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla. Si yo me voy a mi menú de insertar, operaciones, que lo tengo como un acceso rápido, ¿con qué letra? La letra que está enfrente es la letra X. Esa letra me indica que yo al presionarla en el teclado pues voy a ir al mismo lugar que si me fuera a la parte de insertar, operaciones con la opción de mover, copiar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahí es únicamente presionar la X, la presiono. Ahí me dice que cuáles van a ser los sólidos para mover o copiar. Yo le tengo que indicar cuál, que va a ser este. Y me dice que lo que yo quiero hacer es generar una copia, uno nada más. No lo voy a mover hacia ningún lado. Aquí puedo indicar con valores numéricos si quiero desplazarlo en X, en Y o en Z. Si quiero girarlo, por ejemplo. Pero en este caso únicamente lo voy a copiar. Me va a mandar una alerta donde me dice que no se ha especificado ninguna traslación ni ninguna rotación. No hay ningún problema, lo quiero dejar en el mismo lugar, presiono el botón de aceptar y ahora sí bajo a la operación de combinar. Y efectivamente, cuando yo lo combine, pues por lo menos me va a quedar otra vez esta placa, ¿no? Le doy clic derecho, presiono el botón de ocultar. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Vamos a ver. Déjenme ver aquí, ahí lo estoy copiando, lo estamos combinando, entonces ya la tendríamos disponible, ¿no? Aquí está el botón de ocultar, ahí está. Entonces, esto que está aquí decimos que son barrenos que están en la placa. Me voy a regresar para que lo vean de manera más clara. Presiono el botón de ocultar y son estos barrenos que están aquí. A final de cuentas, como está haciendo una resta de material, pues está generando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces con control Z me regreso, voy a ocultar esto
y lo que vamos a hacer es utilizar un comando que se llama eliminar cara para poder quitar esto de aquí. Entonces el comando de eliminar cara, donde lo voy a encontrar, puede estar en la barra de herramientas de superficies. Aquí está, yo me cambio a superficies y hay un comando que se llama eliminar cara. Me dice que elimina las caras de sólidos para crear superficies o elimina caras de un conjunto de superficies. Entonces voy a presionar eliminar cara y ahí lo que voy a hacer es indicarle qué caras son las que quiero eliminar. Si únicamente las elimino, obviamente me quedaría un hueco y esto que es sólido se convertiría en superficie, pero si las elimino y las parcho, lo que yo estaría haciendo sería que esas caras vuelven a tratar de seguir esta curvatura, ¿no? Estoy seleccionando esta otra de aquí y esta cascarita que parece como si fuera resultado de un redondeo, y ahí presiono mi botón de aceptar y si se dan cuenta, pues esto se ve como si no le hubiera pasado nada y sigue siendo un sólido, no hay ningún problema en esa parte. Entonces, si se dan cuenta, pues ya le quité algo de lo que me estaba sobrando, pero también toda esta parte de aquí está sobrando, esto no va, y esta cara de aquí debe hacer contacto con esta de acá abajo. Entonces, como esto no es editable, si yo quiero que esta cara esté a la misma altura de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo trasladar las caras. En la barra de herramientas de moldes hay un comando que se llama mover cara, que me permite generar eso. Vamos a buscarlo, aquí está, mover cara. Entonces, yo voy a decir que esta cara se tienen que mover ¿a dónde? Vamos a trasladarlas, ahí me dice que las voy a trasladar y vamos a ver qué distancia es la que nos están pidiendo. Entonces voy a bajar un poquito más, me dice que sería una equidistancia, las caras seleccionadas serían las que están aquí y las vamos a mover un valor de 22 milímetros. Entonces aquí las selecciono y voy a mover un valor de 22 milímetros. Ahí lo estoy haciendo hacia arriba, voy a invertir la dirección, ahí están ya los 22 milímetros. Vamos a ver cuál es el resultado. Déjenme ver porque ahí quedó como una cascarita. Vamos a editar la operación. Voy a eliminarla. Vamos a ver qué valor es el que exactamente me están pidiendo. Las caras seleccionadas ya vimos que sí son esas, ¿no? De hecho sí me están pidiendo que sea 22, pero selecciono esta otra. Me voy a mi comando de mover cara y sería con la acción de equidistanciar caras. Una distancia de 22 milímetros, pero hacia abajo, ¿no? Entonces ahí se ve cómo se están moviendo. Sigue manteniendo la misma forma. Y ahora si yo tomo la distancia que hay de aquí a aquí, si yo quisiera que esas dos caras hicieran contacto, pues me está dando ciertos valores, ¿no? Recuerden que al momento de medir, yo presioné la tecla M, también la tengo configurada como un acceso rápido. Entonces, o lo encuentran en donde, en la barra de herramientas de calcular, encuentran el comando de medir. Vean que ahí dice M. Entonces vamos a ver qué distancia hay, presiono M, puedo personalizar las unidades. Voy a poner las principales como milímetros, las duales como pulgadas, la precisión de los milímetros de una y de pulgadas de 3, presiono aceptar y ahí tengo 22.2. Entonces en el manual me dicen que es 22.25. Lo que vamos a hacer es trasladar las caras otra vez. Voy a decirle que esta cara y esta cara las voy a tocar las dos, quiero moverlas, me regreso nuevamente a mi barra de herramientas de moldes para mover la cara y le digo que quiero moverlas hacia abajo un valor de 22.25 milímetros. Ahí le doy un enter. Vamos a ver, ahí está ya, presiono aceptar. Déjenme ver porque ahí me está marcando un error, vamos a bajar un poquito más. Entonces me dice que es 22.25 y vamos a moverlas hacia la parte de abajo, es decir, a que hagan contacto en esa parte. Déjenme seleccionarlas. Entonces voy a tocar esta otra y sería el comando de mover cara. Me dice que no se pueden mover con los parámetros especificados. Déjenme tocar esta. Vamos a abrir el terminado para ver ahí qué es lo que está fallando. Me voy a ir a lo que sería mi carpeta de build parts y ahí me voy al electrodo. Entonces nosotros estamos en el mover cara 1, me faltaría el mover cara 2 nada más. Entonces vamos a ver ahí qué caras serían. Es 22.225 la distancia con la opción de equidistanciar, entonces ahí me estaba fallando un poquito. Solamente tenía un poco menos de precisión, ahí lo voy a mover. 22.225 hacia la parte de abajo. Ahí está ya, presiono aceptar y ahí ya me quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer nada más es que yo quiero mantener este contorno como mi contorno principal. Por lo tanto lo que yo voy a hacer pues sería que
que esta cascarita de aquí me está sobrando para cortarla. Si yo quisiera cortarla, lo que tendría que hacer sería pues croquisar todo este conjunto de aristas como un bucle cerrado. Le voy a dar clic derecho, selecciono croquisar, ahí presiono mi botón de convertir entidades y le voy a decir que lo que quiero es cortarlo. Presiono mi botón de extruir corte y le digo que quiero un corte por todo, pero ahí se ve una especie de cascarita. Entonces, si se dan cuenta, lo que no está dentro del color amarillo, que es la vista preliminar, al final me estaría quedando. Si yo presiono aceptar, lo que voy a ver es cómo lo quita del medio, pero la cascarita se mantiene. Por lo tanto, doy un clic derecho, edito la operación y lo que voy a hacer es indicarle alguna referencia para que siga lo que sería cierto ángulo. Aquí le puedo decir que sea por todo, pero que tome como referencia esta arista de aquí. Y si yo le digo que tome como referencia esta arista de acá atrás, pues la vista preliminar ya invade todo lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí quiero cortar todo, presiono mi botón de aceptar y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Al final de cuentas ya tengo el electrodo como yo lo quiero. Si me regreso ahora a visualizar el otro sólido, recuerden que el otro sólido yo lo oculté, vamos a mostrarlo. Ahí está mostrado, voy a presionar el botón de... ¿A dónde quedó? Déjenme ver. Ahí está, ¿no? Voy a... Entonces ya tendríamos ahí prácticamente terminado lo que es el electrodo. Nada más quiero mostrar el último sólido, que en este caso es el resultado de qué operación. A ver. Bueno, ahí está ya mostrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no me queda del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque en la práctica o en el taller, pues siempre hay un espacio para que pueda entrar el líquido para el proceso de electroerosión, ¿no? Pero la forma principal, pues ya la tendría definida en esa parte. Entonces, como ven, dentro de lo que es el programa no hay una aplicación que me sirva directamente para crear los electrodos de forma, pero sí hay algunas herramientas que me sirven para generar algunas opciones de combinación, poder eliminar, quitar, y sobre todo que cuando el sólido no es editable, pues voy a tener que usar algunos comandos para eliminar cara, mover cara y dejar la forma que yo quiero para poder realizar el proceso o el electrodo para lo que es el maquinado. Entonces eso sería todo en la lección número 2. Recuerden enviar los ejercicios al correo que cada uno de sus instructores les haya proporcionado. Gracias.